Y buenas tardes a todos nuevamente. Vamos con nuestra segunda presentación de libros. Esta vez lo tenemos perdón. Ahí está, ahora sí. Los 1000 ojos de la selva, y lo acabo de escribir, además, que es lo peor. De Omar Delgado lo va a presentar Manya Loria, y vamos a continuar así con estas jornadas de novela criminal que están en la Fundación Elena Poniatowska Amor. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando de manera presencial. Muchas gracias a los que nos están viendo también a través de las redes. Si quieren hacer preguntas, al final también pueden mandar las preguntas y con mucho gusto se las hacemos al autor a través también de su presentadora. Podemos hacer las preguntas de ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. Los invitamos entonces a continuar con estas jornadas y pues tenemos atrás la venta de libros también de los autores que nos están presentando, y también algunos autores traen su libro para que puedan adquirirlo y de una vez se lo puedan llevar firmado. Y al otro lado tenemos nuestra mesa del programa que tenemos de donación de libros y también de regalo de libros. En la fundación trabaja a través de las donaciones que todos ustedes nos hacen tan generosamente favor de darnos. Entonces, esa mesa de libros se pueden llevar el libro que quieran y regalarnos, donarnos lo que usted, ahora sí que lo que su corazón quiera darle a la Fundación Elena Poniatowska. Entonces, bienvenidos todas, bienvenidos todos y continuamos. Gracias, muchas gracias por la presentación y gracias a ustedes por su presencia. Sabemos que es un día muy difícil, por lo tanto me honra por doble ocasión ver a tantos amigos tan cercanos, amigos tan queridos. Y bueno, pues ahora sí que tenemos que dar el show, un magnífico show, yo y mi gran presentadora, porque les vamos a hablar, o sea, fíjense, pues en primer lugar esta es una cuestión muy rara, porque estas son jornadas criminales, ¿no? O sea, en primer lugar, pues organizadas por Yuyu, organizadas por Carlos René Padilla, que son nuestros patrones, que son nuestros patrones y nuestros anfitriones magníficos que hacen un gran trabajo, han hecho unas mesas preciosas, pero algo curioso, y eso vamos a comenzar a hablarlo Manya y yo, pues este no es precisamente un libro criminal, este es un libro muy raro, este no es de género negro, es una cosa bien extraña, rara y particular. Ya Manya les hablará un poquito, porque bueno, los autores pues somos como los papás, ¿no? O sea, no decimos, ay, mi hijo está bien bonito, mira, el pinche chamaco tiene el labio leporino, tiene las patas chuecas y tiene además está visco el güey, entonces, pero para nosotros lo vemos bien bonito, ¿no? Entonces, por eso siempre necesitamos un comentador que nos diga, no, sabes qué, compadre, está muy cagado tu hijo, pero no está precisamente, no va a ser el próximo Brad Pitt, ¿no? Entonces, igual. Entonces, lo bueno es que yo tengo una magnífica comentadora, en este caso mi amiga Manya, que ella es dramaturga de primera profesión. Ella tiene una maestría en dramaturgia por la Universidad de Buenos Aires. Además además de tener varias obras que es directora, acaba de montar una obra llamada Sunset Boulevard Cabo Sunset, perdón, bueno, son una par de monólogos muy interesantes acerca de un resort swinger, o sea, y además es una gran escritora, además de escribir de teatro, también es una gran escritora de género negro. Pues bueno, tiene todas las tablas para hablar de cualquier libro que se le ponga, y en este caso me hace el honor de hablar de Los 1000 ojos de la selva, que como les digo es un libro bien extraño y particular, porque un amigo me comentó, es que este pinche libro no debería existir, porque es como un alebrije, pero sin embargo existe y funciona, porque es una mezcla entre novela de época, novela histórica, una novela de horror cósmico y una novela de horror cósmico. Y además una novela con un tema LGBT. Entonces, tiene todas estas partes, o sea, la podemos poner en cualquiera de estos subgéneros o en estas casillitas que son los géneros literarios y funciona, pero junto es un alebrije. Y yo bueno, para esto el chisme es que pues me honraron con el premio José Rubén Romero en el 2024, cuando yo lo mandé, sin esperas y dije, ay, pues este libro está bien fumado, o sea, es una cosa bien extraña, les digo, es una quimera. Cuando lo mando, yo dije, ay, no va a ganar. Y resulta que sí ganó.
que sí les gustó a mi jurado y pues bueno, gracias a esa tan afortunada coincidencia, lo tenemos aquí publicado por mis editores con Nitropress. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de todo lo que contiene este pequeño universo de 150 páginas. Le voy a dar la página a mi querida Manya para que les hable, más o menos, en primer lugar, para que les dé la visión objetiva de este universo que les propongo y ya después yo me defenderé. Adelante, Manya. No, mira. ¿Ya? Es que había que prenderlo. Bueno, pues muchas gracias, Omar. Estoy muy contenta de estar nuevamente en las jornadas de novela criminal y mucho más contenta de que me hayas invitado a presentar tu libro. La verdad es que en estos tiempos convulsos y horrorosos que nos están tocando vivir es muy difícil leer por placer, ¿no? Sobre todo si uno quiere vivir del arte, tienes que estar haciendo un montón de cosas. Y me gusta que mis amigos me inviten a presentar sus libros porque los puedo adelantar en la lista. Y fue una gratísima sorpresa encontrarme con tu libro. Y bueno, ¿quieres decir algo antes de que me arranque? ¿Ya está todo dicho? Va. Pues sí, yo también cuando lo empecé a leer dije, pues no está tan noir, pero pues ya vimos que los límites del noir se han expandido hasta universos insospechados, entonces pues seguí leyendo y a mí se me hizo como una novela histórica fantástica, como especulativa, o sea, sí, tiene muchísimo, ¿no? Y creo que eso está muy padre, a mí me da mucho gusto que exista, dile a tu amigo que también existimos los libros y las personas así, y está bien porque justamente mezcla temas que uno no se imaginaría y creo que eso hace que se haya ganado el premio, ¿no? Bueno, Los Mil Ojos de la Selva es una novela que nos transporta a la península de Yucatán en 1901, donde un grupo de soldados comandados por el general Bravo, que es un culero, se internan en la selva para llegar a Chan Santa Cruz y terminar de una vez por todas con el último resquicio de resistencia maya. Lo cual a mí pues es un tema que me mueve mucho, que me apasiona. Estamos viviendo tiempos donde la guerra es un tema que nos mueve a todos y creo que eso vuelve muy vigente tu libro también desde una perspectiva actual, ¿no? Y bueno, en este heterogéneo grupo de soldados va también el teniente Horacio Rendón, que solo piensa en volver a los brazos de su amada Matilde, incluso hay cartas que le dedica donde le cuenta todo lo que están viviendo y así. Y los ninfos, que es un grupo de hombres homosexuales que gustan de travestirse de vez en cuando y que fueron emboscados en un famoso evento histórico denominado el Baile de los 41, que creo que la mayoría de aquí vamos a identificar. Y eso me gustó muchísimo porque el primer renglón del libro empieza hablando de una tal Jesusa. Y este personaje es un hombre que se puede nombrar a sí mismo de ambas formas, ¿no? Jesús o Jesusa. Y están encarados estos personajes abiertamente homosexuales desde una construcción muy desde adentro, o sea, el prejuicio viene de afuera y eso es algo que me gustó mucho porque, pues nada, estamos acostumbrados a cuando se habla de homosexuales tener este tono como todo machista y pendejo y peyorativo de querer insultar a un hombre feminizándolo, por ejemplo, ¿no? Y acá ellos mismos se nombran en femenino y eso creo que reivindica de alguna manera a los personajes porque además están en el peor ambiente para nombrarse en femenino, ¿no? O sea, están rodeados de soldados y eso es muy fuerte. Y bueno, te quería preguntar cómo fue construir a los ninfos, a estos personajes que si bien te inspiraste en personajes históricos, pues son 100% de tu autoría. ¿Cómo los construiste? ¿Cómo los retomaste desde la historia? También, ¿cómo fue para ti ponerte en ese lugar, ¿no? Bueno, gracias, Manya. Pues bueno, es una pregunta compleja, peliaguda, ¿no? Pero es una pregunta bien, bien padre. ¿Por qué? Y esto los pongo un poco en contexto. ¿De qué trata la historia? Esto para que se vea. La historia, como bien dice Manya, está situada en 1901 en Yucatán,
pero y está situada en lo que vendría siendo el fin de una guerra, de una rebelión indígena que ocurrió en la península de Yucatán, que duró 50 años, llamada la Guerra de Castas. Esto es histórico totalmente y toco un poco la cuestión de los orígenes de la Guerra de Castas. Esta Guerra de Castas comienza en 1848 por cuestiones políticas de la península de Yucatán. Hay que pensar en ese tiempo, les comento muy rápido, Yucatán era una república independiente. Entonces, se independiza, y para lograr independizarse, el gobierno blanco de Mérida, el gobierno blanco de Yucatán, le pide ayuda a los grupos mayas. Oye, pues, ¿qué crees? Nos vamos a independizar, vamos a formar una república independiente. Y obviamente los caciques mayas dicen, bueno, está bien, pero a mí qué me va a tocar, ¿no? Entonces el gobierno les promete tres cosas. Y esto tiene que ver con las condiciones históricas que tenían los pueblos mayas en aquel tiempo. En primer lugar, les permitía a todas las comunidades mayas el poder poseer armas de fuego, que esto es esencial para la guerra que iban a montar. Número dos, les reivindicaban algo que se llamaba el derecho de monte. Y para esto, fui maestro y luego les suelto la aburridora, pero es necesario decirlo porque sí es un proceso que es muy, y aparte es muy rico, por lo menos me gusta mucho. El derecho de monte tendría que ver con la cuestión de que la península de Yucatán, si ustedes la han visitado, es como un comal de piedra laja con un poquitito de tierra cultivable. Entonces, los pueblos tienen que ir migrando en el monte cada 2 o 3 años para no acabarse la tierra cultivable. El derecho de monte consistía justamente en que los pueblos mayas migraran, devastaran monte y ahí montaran sus milpas y bueno, sus cultivos, y después tenían que migrar. Ese era el derecho de monte. La tercera promesa que les hizo el gobierno blanco fue, bueno, te vamos a quitar el diezmo de la iglesia. Como siempre saben, pues siempre era una garrapata para los pobres pueblos mayas. Los mayas van a la guerra, ganan la independencia, y todos están celebrando muy padre, y entonces les dicen los blancos, mayitas, ya ganamos. Ahora, bueno, pues qué padre, ¿no? Ahora regrésenos las armas. ¿Y quién cree que dijeron las mayas? Pues vete a chingar a tomar, pero en maya, ¿no? O sea, de ahí comienza la Guerra de Castas. Esta Guerra de Castas fue tan sangrienta en sus primeros años que estuvo a punto de exterminar a toda la población blanca en Yucatán. En 1850 estuvieron literalmente a punto de echarlos al Golfo de México, a los blancos. Sin embargo, pues ahí hubo, o sea, van los blancos otra vez allá con los mexicanos, güey, es que los pinches mayas, está bien, pues yo te ayudo, pero pues te regresas a la federación. Entonces, dice, pues va, órale, y va, pues regresa el contragolpe, los mayas son replegados hacia la parte oriente de la península, y por 50 años, la parte poniente, lo que actualmente es el estado de Quintana Roo, fue un territorio autónomo indígena. O sea, no podían pasar, y los blancos era un territorio incluso que tenía un autogobierno indígena, que tenía incluso un sistema de gobierno muy parecido a lo que eran las ciudades mayas, e incluso una religión que era una cuestión que también lo tocó en la novela, que era la religión de la Cruz Parlante, que era era una amalgama entre creencias indígenas mayas con creencias católicas. Pues todo esto, por 50 años estuvo ahí ese territorio, hasta que llega en 1901, quien estaba en ese momento en la presidencia, niños, Porfirio Díaz, un señor viejillo, Y entonces digo, ¿qué pedo con estos cabrones? A ver, y manda a su carnal, que era un general, ya lo comentó Manya, Ignacio Bravo, uno de los generales más sanguinarios que existían en el ejército porfirista, a exterminarlos. O sea, a vencerlos, a exterminarlos, y nominalmente la Guerra de Castas termina el 5 de mayo de 1901 con la toma de Chan Santa Cruz, actualmente lo que es Felipe Carrillo Puerto. Chan Santa Cruz era la capital de este territorio maya, de este territorio indígena. Ahora, todo esto tiene que ver con otra cuestión. Manya también le acaba de decir de los personajes. Los personajes principales, aparte de estar Horacio Rendón ahí,
que Horacio Rendón es un teniente, ¿mande? Que te encantó seguramente, es que sí es un personaje muy tierno y pues bueno, no les voy a contar el final, cómo termina, para que lo compren el libro, pero tiene un final muy feo, pero pobrecito, le va muy mal. Pero hay otros personajes que son encantadores, que son los ninfos, como bien decía Manya. Los ninfos eran hombres homosexuales que fueron arrestados en este famoso viaje de baile de los 41. Y esto tiene una raíz histórica, porque este baile de los 41, cuando llega, bueno, ustedes saben que el mundo homosexual en el México de Porfirio Díaz, pues estaba totalmente soterrado, totalmente oculto, o sea, incluso no había una nominación para la conducta homosexual, ¿no? O sea, Carlos Monsiváis lo dice, que pues, el mundo homosexual en México se inaugura con el baile de los 41, ¿no? Porque brota la realidad. Ajá. Entonces, en este baile, pues un día, y bueno, todavía existe la casa, la casa estaba en Ezequiel Montes número 1, en la colonia Tabacalera, todavía existe esa casa donde estaba en ese baile, y eran, te dice 41, 42 hombres, de ahí viene el nombrecito, ahorita les platico el chisme. La mitad estaban vestidos de hombre, la mitad vestidos de mujer, estaban en un baile muy contentos, bailando vals y todo, cuando de repente pues, pasa un policía chismoso y dice, ah, cabrón, pues algo está, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces ya llama a los policías, ya llama a la fuerza policíaca, era una fuerza policíaca militar en aquel tiempo, y pues obviamente llegan los policías y con total apego a los derechos humanos y entran y les rompen su madre a los pobres señores, los agarran, los bajan, pero resulta que encuentran esta cuestión de que, ay cabrón, pues muchos de esos señores eran señores de la clase alta. Incluso ahí se dice, y ahí les cuento el chisme, que uno de ellos era el yerno del presidente Porfirio Díaz, don Ignacio de la Llave. Entonces, de ahí viene esta cuestión de los 41, porque Manuel Cabrera se llamaba el jefe de policía, va con la lista de todos los detenidos al Palacio Nacional, que en ese momento era el Castillo de Chapultepec, llega y, señor presidente, y sale don Porfirio Díaz, pues con sus lagañas así, con su gorrito, y ¿qué pedo? No, señor, encontramos unos degenerados aquí, aquí miren, en esta casa, y aquí tienen los nombres, fueron 42. Entonces don Porfirio comienza a leer los nombres, pues se da cuenta que hay un nombre de su yerno, agarra una pluma, perdone Cabrera, yo nada más leo 41 nombres. Y don Cabrera, obviamente, qué pendejo soy, no sé ni contar, señor presidente, claro, eran 41, pues obviamente dejaron salir a Nachito de la Llave. Obviamente también dejan salir pues a los que tenían raigambre, a los que tenían alcurnia, a la gente, a los señores de clase alta, pues mire, ahí está la puerta detrás, váyase al baño y ahí váyase, chinga. Pero también había gente de clase trabajadora, de clase pobre, pues a ellos no los dejaron salir, a ellos los sobajaron, a ellos los torturaron, los madrearon y como castigo ejemplar los mandaron a la guerra de castas como parte del ejército, como leva. Ahora, evidentemente mandarlos a Yucatán a pelear era mandarlos a una sentencia de muerte. Estos personajes que yo planteo en la novela son personajes ficticios totalmente, cada uno con su historia, son personajes, como les digo, homosexuales, travestidos, que en el ejército los hacen travestirse a propósito, forzadamente, como una manera de escarnio, porque además, pues también, no solamente, iban como cocineros de la tropa, pero además, como cocineros de la tropa, también pues ejercen otras funciones, pues como desfogue sexual de la tropa, ¿no? Entonces, van en una situación muy precarizada, muy dolorosa, pero yo los construí, ya desde una cuestión de la resiliencia, o sea, en la cuestión de que cualquier persona, aún en la peor situación, tiene esa capacidad, no solamente de sobrevivir, sino incluso de sentir compasión por otros, incluso de sentir compasión y de empatizar con sus propios torturadores. Entonces, estos personajes, pues solamente se tienen entre ellos, estos ninfos solamente se tienen entre ellos, no son personajes también que sean lastimeros, que tengan autocompasión, son personajes rudos, son mecánicos, son tablabaltaleros, son gente de pueblos, pero
pues que tienen diría el maestro Carlos Pellicer, que les gusta el amor de otro modo, ¿no? Entonces viven el amor de otro modo. Entonces, estos personajes van a la guerra de castas y, pues bueno, los construye a partir de eso. O sea, curiosamente, pues a partir de esta capacidad de resiliencia que puede tener el ser humano y esa capacidad de empatía y compasión que pueden llegar a tener aún en las peores condiciones. Y que es finalmente lo que nos hace humanos, ¿no? Lo que no nos permite desbocarnos en el abismo. Voy a hacerte una pregunta de otra cosa porque voy a volver constantemente a los ninfos, que es mi tema favorito del libro. Algo que también me encantó fue la creación de la atmósfera selvática. Me pareció súper impresionante y uno de los más grandes aciertos de la novela, porque nos zambulles desde los sentidos, entre el calor, la humedad, los zumbidos súper raros de los insectos que dices, ay, me están picando los mosquitos, pero también hay algo que está latiendo en el aire, ¿no? O sea, es como si esa cosa estuviera viva. Obviamente la selva está viva, pues, pero como si fuera un solo organismo que después, pues ya sabemos que es el cacasbal, que ahora vamos a hablar de ello también. Pero da la sensación de que están caminando sobre algo muscular, algo que late debajo de ellos, como un vientre, ¿no? Que lo mismo que gesta también mata y que tiene una decisión muy particular al respecto, ¿no? Y que ahora voy a ahondar en ello, pero me pareció que visitas un poco hasta la ibris griega de quién se tiene que castigar, ¿no? Ya luego hablaremos de eso, pero cuéntanos cómo le hiciste para construir esta atmósfera de la selva con esta cosa tipo vientre verde que pues asesina, pero que también como que reivindica. Bueno, yo creo que cualquier persona que haya viajado a Yucatán o que haya viajado a la selva, o que haya viajado a la Reserva Ecológica de Calakmul y que se haya quedado en la noche ahí, se da cuenta que la selva, o sea, cualquier naturaleza desaforada, va más allá de cualquier comprensión humana. Y eso, pues obviamente, muchos autores lo han tocado, como Autor Magen con el gran dios Pan, no recuerdo el autor, pero este gran cuento del Wendigo, o sea, muchos de ellos, incluso Lovecraft con su horror cósmico, habla también de esta indefensión del hombre ante el universo e la indefensión del hombre ante la naturaleza pura y cruda. Entonces, digo, yo soy desde que fui a Yucatán, a mí me enamoró la península, ¿no? Me enamoró, pues, su gastronomía, pues soy un dragón profesional, pero también su historia y sobre todo su selva, ¿no? O sea, la selva que tiene y las leyendas que tiene, ¿no? Porque, no sé, o sea, Yucatán tiene una cuestión muy particular de que quienes hayan ido, no me dejarán mentir, de que no se parece a ningún otro estado de la República, ni su gente, ni su geografía. O sea, de hecho, Yucatán se parece más a Cuba o se parece más a Florida que de lo que se parece a cualquier otro estado de la República Mexicana. Y su selva también es así. Su selva no es así como la selva chapaneca, quienes hayan ido, pues, como mi comadre, que es de allá. La selva de Chapaneca es exuberante, totalmente alta, la selva de la selva de Yucatán, mucha de ella es majagual, es selva baja, pero al mismo tiempo es selva muy, muy espesa y en la que pues la gente que trata de desmontar le cuesta mucho trabajo porque ¿cómo se llama? Los árboles y las maderas son muy difíciles de desmontar. Y además tenemos la cuestión de los cenotes, ¿no? O sea, cada 3 pasitos hay un cenote, que son estos enormes depósitos de agua naturales que están llenos de agua, ¿no? Que también son vientres de tierra. Entonces, toda esta cuestión, cuando tú la conoces, cuando tú la vives en Yucatán, dices, es que esto va más allá de mi comprensión y es hermosa y es aterradora al mismo tiempo, ¿no? Y todo eso yo lo traté de transmitir en la novela, ¿no? Todo este espíritu que, como bien dijo Manya, yo le puse nombre y me inspiré en la mitología yucateca, la mitología maya. Le puse el nombre de un antiguo demonio maya que se llama el Cacasbal, pero hablaremos de eso después. Ahorita los dejamos con el pendiente. Sí, justo. Terminé el libro y me fui a googlear el Cacasbal y hay como
1000 representaciones súper raras y abstractas y monitos raros. Y me gustó mucho como, o sea, mi favorita es la tuya, porque es esta cosa como que está en todos lados y que te observa, o sea, como una especie de, pues sí, de lo que se cree como del Dios católico, pero en maya y satánico. O sea, creo que es una gran construcción y que te observa por todos lados y que además lo estás habitando. No solo es que te esté observando, sino que lo habitas y estás a merced de él, ¿no? Entonces eso me encantó. Otra cosa que me gustó mucho es que tu creación de personajes me pareció muy maravillosa. Y hay otro personaje que me fascinó, que es una especie de cura guerrillero octogenario, que es el único que parece ver la realidad tal cual es. Eso es muy, me pareció muy simpático y muy irónico, porque también me parece que habla de la masculinidad, ¿no? Que luego tocaré ese tema. Pero ¿cómo puede ser que solo un viejito sea el que, o sea, es como, es súper obvio lo que está pasando, pero solo la puede ver este señor y todos lo pendejean y nadie le hace caso, ¿no? Entonces tiene que urdir su plan solo para poder llevarlo a cabo. Y este personaje se llama Hilario Alegría. Me encantó el nombre, además. Y quería saber si te basaste en algún personaje real, porque pues ahí no supe, o sea, seguro existió alguien así, pero... Fíjate que no me así real, tal cual Manya, no. O sea, Hilario Alegría, como bien dice Manya, es un sacerdote que llega a la guerra de castas y es, vamos a decirlo así, es como el asesor de lo sobrenatural de Porfirio Díaz. O sea, es este señor que es cura, pero que también sabe cosas más allá de hechicería, de alquimia, de tal. O sea, es un sabio en muchas y versadas artes ocultas. Y entonces él sabe que en esa selva hay algo más allá que los alzados, o sea, que hay una maldad mucho más allá de lo humano. Entonces, justamente él se comunica a través de cartas hacia don Porfirio Díaz, le dice, oye, porque aparte son amigos personales. Ahorita les cuento que ese personaje tiene historia, ahorita les cuento. Es un personaje recurrente en mi obra, o sea, tiene está presente en varios lados. Exacto. Ahorita no me interrumpen, me regaña la manguilla. Pero es el que trae la verdad, pero pues obviamente, como bien dice Manya, él es un personaje, es un sabio, como todos los sabios es un poco loco. ¿Por qué? Porque puede conectar con otras cosas que la gente cotidiana y normal no ve. Y obviamente está con una pinche soldadesca que, con trabajos, o sea, con un general que de esos de mátalos en caliente, un general cabrón sanguinario que dice, pues yo o sea, si hace sombra me lo chingo a cañonazos, cabrón. Entonces, y él, no, es que sí, o sea, es que se alimenta de la violencia, esta entidad, no, al contrario, ¿no? Tú lo estás alimentando. No, me vale madre, o sea, entonces él tiene que buscar y él tiene que investigar cómo vencer a este demonio. Para esto les comento, o sea, Cacasbal viene de la mitología maya y es un personaje muy particular, ya lo dijo Manya. O sea, Cacasbal significa en maya 2 veces perverso. Y esto implica porque los mayas tenían, o sea, este personaje, o este espíritu era tan cruel y tan sanguinario que para concebir la maldad que podía generar, los mayas tuvieron que darle este nombre. O sea, era un ser, y esto de la mitología, más allá, con una maldad más allá de la comprensión humana. Y bueno, pues hay muchas leyendas acerca de él, es un espíritu de la selva. En algunas ocasiones las leyendas mayas lo manejan como una masa informe o como un toro lleno de cubierto con testículos de mono, o sea, o como un gran 100 pies, o sea, es multiforme, pero en todas las acepciones es un espíritu profundamente perverso y que además tiene la costumbre de, pues obviamente ataca a los borrachos que van en la noche en la selva, los devora y lleva los huesitos sanguinolentos a la casa de su familia y los pone en la puerta para que se den cuenta que él fue el culpable de la muerte de los señores, ¿no? Entonces, este espíritu yo lo renuevo como esta entidad que está dentro de la selva, que es invocada por los mismos alzados, eso es algo importante. Cuando los alzados están en repliegue, los alzados indígenas van en repliegue, ellos invocan a Cacasbal. Cacasbal es un ente que sale del inframundo
supuestamente ayudarlos, pero pues ningún ente que salga, que genere muerte va a poder ayudar a nadie, ¿no? Entonces, genera este mal y pues lo que quiere este cacasbal, porque el cacasbal está confinado en la selva, lo que quiere es salir al mundo. Entonces, ahí hay un personaje que está involucrado en que es la llave para que salga, pero resulta que los ninfos son y eso lo encuentra Hilario Alegría, los ninfos son la clave para detener al cacasbal. Y esto, bueno, adelante, Mayita. No, es que eso, que los héroes de tu historia son un viejito loco y unos jotitos, o sea, está precioso. Eso es lo que yo espero de la literatura actual, porque ya estamos cansados de que sea un güey todo mamado y bien estudiado, blanco e inteligente, que sea el que gana, ¿no? No, esta es la realidad, ¿no? O sea, eso fue lo que más me gustó y que lo estableces de esa manera, ¿no? Y pues desde un lugar muy entrañable y muy sincero. Y justamente otra cosa que me encantó fue que los comportamientos machistas, que por supuesto como en la vida conllevan la muerte de personas feminizadas, terminan siendo la ibris de la que te hablaba, ¿no? Es una ibris que los consume, o sea, se les castiga por su propio machismo, pero no desde un lugar moral, sino desde un lugar ontológico de existencia, y eso me gusta mucho. Y me gustaría mucho saber, como varón, cómo fue que, o sea, cómo lo vives tú, porque, pues nada, yo lo veo de lejos, pero porque, a ver, la violencia machista nos afecta a las mujeres, pero por supuesto que también le afecta a los hombres, ¿no? Es esta cosa en la que el yugo social es un arma que está lista para acuchillarte también, ¿no? Como varón que no se mete en esos lineamientos raros que se les exige y a la vez te obligan a perpetuarlo, o sea, es como muy esquizofrénico. Entonces, quería saber cómo fue tu experiencia como varón, pues replanteándote estas cosas, ¿no? O sea, que no son los varones supermachos los que ganan al final, ¿no? No les estoy haciendo spoiler, o sea, de eso empieza así el libro. Ah. Bueno, fíjate que eso es algo que he reflexionado mucho, ¿no? Y esto les voy a contar, les voy a contar un poco de mi biografía, ¿no? Yo nací en Ciudad Juárez, yo soy de una familia norteña, soy de una familia profundamente machista. Y fui criado con estos paradigmas del macho, ¿no? Esos que todos conocemos dentro del patriarcado. Y pues de repente llegó un momento en mi vida que evidentemente en mi primera infancia, en mi primera juventud, los compartía. O sea, hay que decirlo, ¿no? Porque no tenía otro marco de referencia. Pero poco a poco fui reflexionando y mucho antes de que hubiera el movimiento de Me Too y mucho antes de que hubiera esta cuarta ola feminista, yo comencé a pensar, es que esto está mal, cabrón, o sea, hay otra manera de portarse como hombre, ¿no? O sea, esto sin avergonzarme, ni tampoco sin renunciar a la identidad masculina. Hay una identidad masculina que es nutricia, que es creativa, que es también resiliente, que es también empática, que no tiene nada que ver con este estereotipo que nos pone el machismo, ¿no? El heteropatriarcado, que es el que todos conocemos, ¿no? Y que es el que vale la pena como hombres, como varones, seamos homosexuales, heterosexuales, porque en ese sentido sí no hay, o sea, hay homosexuales machistas y hay heterosexuales empáticos. O sea, el reflexionar acerca de esta herencia maldita que tenemos y el cómo la podemos trabajar, ¿no? En este caso, mi obra ha sido esa manera de trabajarlo, o sea, no es finalmente lo trabajo con los 41, con los linfos aquí, o sea, esta cuestión de esta masculinidad nutricia positiva y empática, y pero también en mi obra está presente, ¿no? Está presente en El Diablo, está presente en El Caballero del Desierto, en mis otras novelas. Pues es una constante, ¿no? Y es la manera que yo tengo de reflexionar y de tratar de deconstruirme, Maya. Eso sería mi respuesta. Sí, y es que justo algo que me parece muy interesante como lo planteas es que sí existe este estándar hegemónico, ¿no? De que mientras más moreno o más femenino sea un cuerpo, tiene menos derecho a estar vivo. Y vemos a los hombres incluso riéndose de la muerte de otros hombres y este tipo de cosas. ¿Qué es lo que vemos actualmente? O sea, no es como que estés hablando de algo que no existe y que claro que urge que problematicemos, ¿no?
pero en este caso los que son castigados y asesinados por ser quienes son los hombres que se comportan como la sociedad esperaría que se comportaran, ¿no? Y eso es algo que no vemos, o sea, en general cuando vemos contenido LGBT, el final de los personajes es que se mueren o sufren horrible o así, y acá no. Y eso me parece muy valioso, o sea, me parece, pues sí, que está muy chido ese punto de vista. A esto te tengo que comentar, tengo que agregar algo. ¿Por qué, por qué surge esta cuestión de que los héroes tuvieran que ser lo del baile de los 41? Digo, esta novela tiene una génesis de varios años. Y en un momento dado me planteé de que, vamos, a los que lo lean y lo compren y me hagan el honor de visitarlo, se darán cuenta que hay un personaje que se llama Horacio Rendón, que ya comentó Manya. Él era originalmente el protagonista y era originalmente un cuento, pues, así que lovecraftiano de misterio y demás, pero conforme lo iba escribiendo me di cuenta que faltaba algo, que faltaba un engrane que verdaderamente le diera esa profundidad ontológica, como dice Manya, filosófica e incluso mitológica. Y fue cuando surge esta cuestión de los ninfos. Y para esto, finalmente ustedes saben, y en eso estuve muy consciente, de que para algunas mitologías y para algunos grupos indígenas, el travesti, el hombre travestido, es un hombre, es una persona chamánica, es una persona que tiene unas capacidades extrahumanas porque convive y porque bebe de las dos naturalezas, ¿no? Que es femenino y es masculino, y en ese sentido comparte esa naturaleza dual cósmica con los grandes dioses creadores, como por ejemplo Ometeotl, el gran dios creador mexica, o por ejemplo Itzamna, el dios maya también dual, que también tiene un cambio aquí, ¿verdad? Luego lo leerán. Entonces, a lo que voy, Manya, es que cuando entro en esta novela, entro no solamente en una ficción, y eso me di cuenta ya cuando terminé de escribir, ¿no? Entro en otro marco de valores, en otro marco ético, que es el marco de la cosmovisión indígena, ¿no? En donde los seres, en donde las personas con dos naturalezas no son sobajadas, no son no son, vamos, sobajadas o destruidas como en el patriarcado, sino que tienen un papel mucho más creativo y mucho más poderoso. Es que sí, justo los indígenas saben cosas. O sea, creo que regresar a los orígenes también nos hace entender cosas, ¿no? Y justamente en ese sentido, debo admitir que yo al principio era Team Cacasbal, porque me caga esta idea blanca, machista y vertical de la conquista, ¿no? Y de que sean las personas blancas así, pues ya vamos a matar a todos estos malditos morenos. Y pues nada, yo como al principio lo estaba leyendo como este protector natural, ¿no? Que protegía la naturaleza, lo indígena y todo esto, hasta que dije, no, pues también es una representación de esta cosa que conlleva la conquista, de alguna manera, ¿no? Pero quería saber cuál es tu idea sobre esto, o sea, cuando lees el libro sabes cuál es el posicionamiento con respecto a las castas y a los blancos y a todo esto, pero pues nos gustaría que nos compartieras un poquito porque me pareció muy interesante cómo lo planteas. Fíjate que, bueno, históricamente, voy a comenzar desde el ángulo histórico. Históricamente, como dijimos, la guerra de castas fue una rebelión indígena, fue una rebelión en contra de la opresión, en contra de la injusticia del blanco. Sin embargo, con el paso de los años, con el paso de las décadas, se convirtió también en una locura sanguinaria en sí misma, como ocurre, por desgracia, en la mayor parte de las revoluciones, ¿no? O sea, como que la violencia comienza a ser una razón en sí misma, ¿no? O sea, desgraciadamente la naturaleza humana, seamos negros, seamos blancos, seamos indios, etcétera, y ocurre con la guerra de castas, ¿no? Entonces, ahí el Cacasbal justamente, y eso me di cuenta ya después cuando lo acabé de escribir, pues también representa este espíritu de la violencia por la violencia, ¿no? O sea, de que cualquier revolución, de cualquier rebelión, de cualquier movimiento, por muy noble que sea en principio, si no se cuida
si no se contiene, si no se ancla en estándares éticos, se vuelve la locura de la violencia por la violencia, ¿no? Y otra cosa que me pareció impresionante fue cómo vemos que la psique de los personajes se va resquebrajando a partir de que se van adentrando en la selva. Incluso hay uno que es poeta, que es Augusta, que pues nada, yo creo que estaba loquito desde el inicio y que incluso lo plantea, ahora vamos a hablar de poesía y cacasbal, pero siempre la locura más extrema me pareció la que tenían los personajes machos más recalcitrantes, ¿no? O sea, se les está diciendo así de no pueden entrar a Chan Santa Cruz porque se ha intentado 1000 veces y todos se mueren de formas horrorosas, ¿no? Y este vato es así de, no, pero es que nadie lo ha intentado que sea tan hombre como yo, ¿no? O sea, que es como, veo un reflejo claro de muchos hombres que conozco o he visto en este momento de la vida. No, es que nadie lo ha logrado porque yo soy más macho, ¿no? Es una locura real. O sea, ponen en riesgo su vida por creer que son los de los huevos más grandes y me parece muy impresionante, porque sí, Augusta sí está alucinando así de sí, la poesía y la selva y el cacasbal son lo mismo porque somos unos borrachos, pero el otro está diciendo yo voy a salvar al mundo. O sea, es como una locura megalómana rara que, por ejemplo, pienso en el COVID, ¿no? Y no me estoy saliendo del tema. ¿Cuántos hombres no se murieron por decir, no, es que yo me voy a curar solito los síntomas, ¿no? O sea, es un tema del que hay que hablar. Hay hombres muriéndose por este afán megalómano de yo soy el mejor. Y está planteado en tu libro y me parece súper interesante, ¿no? Y bueno, además quería hablar de la estructura fragmentaria y de las diferentes perspectivas que planteas, que justo creo que hacen que el universo se amplíe, ¿no? Porque tenemos las cartas de Rendón a Matilde, las de Hilario Alegría al presidente Porfirio Díaz, hay testimonios, hay narración en tercera persona. ¿Cómo elegiste las formas de contar? ¿Quién lo iba a contar? Las perspectivas, todo eso. Bueno, yo creo que el relato te elige a ti, ¿no? Y como escritora seguramente también concordarás de que la historia te susurra, yo quiero ser contada de esta manera, ¿no? Y conforme vas incorporando elementos, conforme o sea, te vas dando cuenta de que te necesitas complejizar ¿cómo se llama? Para complejizar la narración necesitas complejizar a los narradores, meter distintos puntos de vista, incluso contrarios, incluso opuestos, incluso que se contradigan. ¿Por qué? Porque eso todo te va a dar este crisol del que hablaba Bakhtin de la novela, como este crisol de voces, ¿no? Y crisol de géneros. Yo soy de los testigos de Bakhtin, entonces a mí sí me gusta esto de cuestión del utilizar géneros primarios y secundarios para construir una novela, porque me parece que es una manera muy rica de cuadrar el relato, ¿no? De hacerlo más complejo y polifónico, ¿no? Entonces, nace con Rendón, como te digo, Rendón originalmente pues era el de las cartas, era el que daba la visión y esta es como que la paradoja, ¿no? Daba la visión del hombre positivista, de lo que hablaba Imanol, del hombre positivista, del hombre racional, de no, estos indios no tienen, son salvajes, estos yucatecos son unos palurdos, nosotros, y conforme se va dando cuenta de que va entrando en la locura absoluta de la selva y de todo lo que está ahí, pues se le va desquebrajando la razón, ¿no? Como tú dices, como tú comentaste con Hilario Alegría, pues él es la voz del sabio, ¿no? De este sabio que, como repito, todos los sabios tienen un pie en la locura, ¿no? Entonces, es el que te está dando la base del ¿será cierto? ¿No será cierto? Y bueno, la narración en tercera persona, pues es la de la acción, pues es la que permite justamente el contar todo lo que está pasando a todo lo que le está pasando. A ver, otra cosa que a mí me gusta mucho y que siento que estamos en tiempos donde pues sí vemos tanta violencia que luego no queremos tanta violencia,
pero a mí me encantan las venganzas. O sea, creo que lo que más disfruto de la ficción son las venganzas, porque pues obvio no puedo ir a vengarme de ti que me estás viendo. No, o sea, no podemos hacerlas en la vida real, pero sí leyéndolas en la ficción o escribiéndolas incluso, hay una forma de expiar algo que pues sí, que nos mete en una cosa que nos vulnera y que nos da mucho coraje. Y tú tienes una venganza selvática increíble que me encantó. ¿Qué opinas tú de las venganzas en la ficción? Pues que son nuestro territorio seguro, ¿no? O Sí, sea, delicioso. finalmente, y le voy a decir así, yo creo que todos los que escribimos para no matar. Entonces, pues justamente es justamente la manera que tenemos de resolver muchas cosas que padecemos en la mente y que pues, a lo mejor no ejerceríamos la violencia, pero sí tenemos ese hálito, ¿no? Y un poquito, fíjate, me gustó mucho lo que decía Imanol de que esto de que hay que amar a tus personajes, hay que amarlos por muy repugnantes que sean. Me pareció muy certero, pero también, y lo voy a complementar, de que a mí me gustan los personajes repugnantes, los personajes que odio, ¿no? El personaje, pues hay varios personajes aquí que son deleznables, en mi obra anterior también, pero son personajes que yo trato de comprender en su oscuridad y en su violencia y vamos a decirlo así, en su maldad, ¿no? Porque al final yo tengo la conciencia de que esa maldad está inserta en mí. O sea, eso que hacen mis personajes, hay algo en mí, en ellos que resuena. Y desarrollarlos es la manera que yo tengo de comprenderlo, de comprender mi propia oscuridad a partir de ellos. Entonces, pues sí, o sea, también es ese desfogue del todo lo que este cabrón puede hacer, yo soy capaz de hacerlo, pero elijo no hacerlo, elijo hacerlo aquí. Ajá, así es. Sí, justo ya lo dijo Stephen King, ¿no? En Mientras escribo, que todos, siempre que hacemos algo, pensamos que estamos haciendo lo correcto. Todos, ¿no? Y eso es muy fuerte, porque pues hay que construir a los personajes desde ahí. Si no terminas haciendo un melodramón que pues no es lo que escribimos, al menos nosotros, ¿no? Pero que deja más dinero, de hecho. Bueno, no importa. Pero bueno, en estos 5 minutos voy a aprovechar uno para preguntarte sobre Augusta, que asegura que el cacasbal está hecho de la misma sustancia de lo que se compone la poesía, y nos narra estos comportamientos erráticos que hasta hace muy poco estaban de moda todavía, e incluso eran súper aceptados, o sea, era lo cool entre los escritores, ¿no? Que era como estar borracho todo el tiempo, no dormir, hacer cosas bien raras, y así. ¿Qué piensas tú? ¿Sí está hecho la poesía de la misma sustancia que el cacasbal? Bueno, les platico rápido. Augusta es uno de los ninfos, es el único que es de clase alta, porque es poeta, o sea, él es poeta. Hubo un tiempo donde los poetas eran de clase alta. Que los poetas eran clase alta, pero además era un tipo que ¿cómo se llama? Que estaba con los modernistas en aquel tiempo, que era amigo de Gutiérrez Nájera, que era amigo de los decadentistas, que también en el Porfiriato hubo una serie de poetas y de narradores que eran profundamente, crepusculares, autodestructivos, que eran justamente estaban inspirados por Baudelaire, por Rimbaud, y no se sabe mucho de ellos porque pues, con el Porfiriato pues llega la revolución y la revolución le echa una paletada de tierra a muchas cosas buenas o interesantes del Porfiriato, ¿no? Pero estos personajes eran tipos que se la pasaban así en el opio, en el láudano, en la peda, y que trataban de escribir trataban de escribir a partir de la autodestrucción, ¿no? De freudiano pulsión de muerte, ¿no? Entonces, esta pulsión de muerte que tienen algunos poetas, algunos narradores, es lo que yo vinculo con el cacasbal, ¿no? O sea, porque algo interesante de la novela, algo bonito que me gustó mucho es que algunos personajes comienzan a recitar versos a la selva, y estos versos son la voz del cacasbal, son el eco del cacasbal, ¿no? El eco de la selva.
Entonces, estos versos pues, son precisamente lo que dice Augusta, chinga, pues es que esto es lo que me une con este ser, ¿no? O sea, yo soy él, yo tengo la oscuridad en mí, pero esa oscuridad es lo que me hace versificar, lo que me hace crear, lo que me hace narrar, etcétera, ¿no? Y es parte, justamente es esa parte también de que siento, creo que todos creamos, Manguita, desde el lugar oscuro, ¿no? O sea, Sí, mi psicóloga le llamaría desde la neurodivergencia también, pero todos lo podemos llamar de la manera en la que queramos. Si alguien quiere hacer preguntas, puede irlas pensando mientras hago esta ultimísima pregunta. Yo no la he leído, pero un amigo que está por aquí me comentó de cierta novela que contiene a Maximiliano Benito Juárez y un par de zombies, y se menciona varias veces. Creo que es Alegría, ¿no? Quien lo dice en las cartas a Porfirio Díaz, y me gustó mucho como esa metareferencia. A mí me encantan las metareferencias porque pues te puedes clavar, ¿no? Y entonces ya vas a leer la novela de Benito Juárez y los zombies y esas cosas. Pero a ver, haznos el comercial. Bueno, es que miren, yo tengo como mi multiverso del siglo XIX, en donde Hilario Alegría es un personaje recurrente. Como bien dice Maña, tengo una novela previa que se llama Habsburgo, que también está muy rara porque trata de el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en Querétaro, y en el embalsamamiento de Maximiliano. Pero ahí el cuide es que pues Maximiliano se descubre que era el gran maestre de una orden de magos capaces de regresar de entre los muertos. Cabrón, ¿no? Entonces dices, ¿pero qué creen? Que Juárez, así con su peinadito, así, con su moco de gorila, así, con su trajecito, y usaba botines para verse más alto, ese es un chisme histórico. Pues es el último de la estirpe de brujos zapotecas, de una estirpe, pero vamos, que reverenciaban al dios murciélago, que es justamente el que protege las puertas del inframundo. Ay, cabrón, entonces el día que lo embalsaman a don Maximiliano, pues se genera esta colisión cósmica entre dos fuerzas, pues entre Juárez y entre Maximiliano, que intenta regresar de entre los muertos. Ahora, en esta obra, en esta novela, sale Hilario Alegría, porque Hilario Alegría es ni más ni menos que, estamos hablando de muchas décadas antes, es el guardaespaldas de Benito Juárez, es un chinaco que es el guardaespaldas de Benito Juárez. Entonces, él presencia todo, y bueno, ahorita como chisme, ya que lo dice Manya, estoy trabajando en otras 2 novelas para que la saga de Hilario Alegría son 4 novelas. La primera ya la estoy trabajando, se llama El odio de Dios en la tierra, que es cuando es chavo y inicia con la muerte de Zaragoza. Y en la otra todavía no tiene nombre, pero está situada en el Istmo de Tehuantepec y trata del asesinato del hermano de Porfirio Díaz, que es cuando se hace sacerdote. Esperemos que las lean prontamente para que ya tengan la serie completa. Pues en lo que salen, que se echen estas 2. ¿Dónde conseguimos la otra? Bueno, Habsburgo la consiguen está en Editorial Resistencia, ya casi no hay ejemplares, entonces pueden meterse al portal pedirla. También hay algunos ejemplares pedidos en las librerías Porrúa, por si quieren ir a visitarla también. Y bueno, esta se consigue en la librería de Nitro, se consigue aquí con nosotros, y en librerías de prestigio, y en algunas, no sé en cuáles, pero sí, sobre todo en la librería de Nitro, que está en el pasaje Zócalo Pino Suárez. Y aquí también pueden aprovechar para llevarse su ejemplar firmado. Bueno, les dimos un ratito para que pensaran en sus preguntas. ¿Ya las tienen? ¿Quién alza la mano primero? Sí. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarte por acá. Yo tuve en algún momento todo o casi todo el catálogo de Nitro y además muchas horas muertas a mi disposición. Y Los Mil Ojos de la Selva fue como el primero que me llamó, fue una lectura que realicé con avidez, sobre todo porque el tema de la selva siempre me ha parecido muy interesante, ha sido un tema de estudio para mí en la literatura latinoamericana, y
al principio que clasificabas, creo que también entra entonces como novela telúrica, novela de la tierra, novela de la selva, la catedral barroca, porque es bien poderoso toda esta construcción que haces precisamente de la selva y el delirio que produce, como en otras obras como La Vorágine, como en Los Pasos Perdidos de Carpentier, ese delirio que provoca la selva en las personas ajenas a ella que se atreven a explorarla. Y eso que mencionaban también de la poesía, esos versos que me parecían maravillosos y cómo este personaje los memoriza y los está repitiendo y con eso invoca, es algo de verdad que extraordinaria, porque en tan pocas páginas contenidas desarrollas, como bien decía Manya, a unos personajes que son pues con muchísimos matices y eso lo celebro, fue una lectura que disfruté muchísimo. Pero a mí lo que más me impresionaba era cómo estaba todo esto sustentado en un momento histórico y a mí me interesaría saber qué tanto profundizaste en la investigación histórica, a qué archivos, a qué recursos te tuviste que aproximar para poder darle todo el sustento, que la verdad parece que así fue la historia, aunque ya sé que no, hay mucho de ficción. Ok, Oscar. Pues mira, a mí, pues, como les decía, a mí Yucatán desde que fui por primera vez me sedujo, ¿no? O sea, entonces fuimos varias veces mi esposa y yo a visitar Yucatán. Esa fue como el gran primer acercamiento, ¿no? La apropiación del territorio, porque sabrán, por ejemplo, que en Yucatán hay todavía muchos vestigios, o sea, Yucatán es un terreno que en donde hay, y la península en general, la península de Yucatán, el sureste, hay lugares en donde parece que no han pasado los siglos, o sea, hay ciertos pueblos en donde llegas y todavía hay cañones de la guerra de castas, todavía hay trincheras, bueno, hay muchas grutas en Yucatán, todavía existen refugios, todavía existen escalinatas de la guerra de castas, entonces todavía es algo vivo esa cuestión, y bueno, evidentemente también, bueno, esto lo tengo que decir, para los yucatecos, la guerra de castas es un tema incómodo, por esto que les estaba diciendo, ¿no? Porque tiene que ver con la independencia de Yucatán, con la segregación racial que aún existe en la península. Entonces, llegas con ese tema y, bueno, yo hace como un mes y medio fuimos a Yucatán a presentarla y yo dije, ay, me van a partir mi madre, ¿no? Pero no, o sea, lo aceptaron bastante bien, la gente de allá, porque, pues, sobre todo es escribir y referirlo con respeto. Ahora, Oscar, yo me referí a muchas obras, hay muchos libros de viajes, hay muchos libros históricos que profundizan mucho acerca de la guerra de castas. Básicamente me basé en eso, me basé también en cuestiones de internet, en periódicos de la época, que eso, bueno, los periódicos de la época que están en la hemeroteca digital, te dan la visión desde acá, no te dan la visión desde el centro, no la visión desde el diario de Yucatán. Y también, pues, platicando con la gente de allá, ¿no? Porque, como te digo, o sea, a pesar de que pasó hace 150 años, hace 170 años, la sociedad yucateca es muy memoriosa. Y para eso te platico un tema, una anécdota no relacionada con el tema, ¿no? Fuimos mi esposa y yo a la tumba de Felipe Carrillo Puerto, el gobernador que es traicionado por que reivindica a los pueblos mayas, es traicionado por los hacendados, lo fusilan en 1923 y bueno, y otra de sus grandes cuestiones fue su gran amor con Alma Reed, ¿no? Con esta periodista norteamericana, que él estando casado y teniendo hijos y siendo gobernador, pues llega la güerota y pues el señor así, pues ya sabe, nos dijo, pues, el señor mañoso, ¿no? Y entonces, pues ya entonces cuando, o sea, fusilan a Carrillo Puerto, su familia se va de Yucatán, décadas después muere Alma Reed pide ser enterrada junto a él, pero no se lo conceden. O sea, en el Panteón Civil de Yucatán están los Carrillo Puerto porque fusilaron a varios de sus hermanos junto con él. Está de un lado de una avenida y el promontorio de Alma Reed está en el otro lado de la avenida. O sea, se ven frente a frente, pero no están juntos. A petición de la familia de Carrillo Puerto. Comenzamos a preguntar, no sé qué, y el señor, el enterrador, no, es que sabe qué, ¿por qué pregunta de esto, señor? No, pues que me interesa el tema. No, es que fíjese que si pregunta el otro día, pero estaba preguntando a un historiador,
y le habló la bisnieta de Carrillo Puerto, que por qué andaba preguntando de esa señora loca, que andaba con su... Yo, no mames, usted tiene 100 años, ¿no? Pero a eso te refiero, que es tan memoriosa la sociedad yucateca, que todavía te hablan de la guerra de castas cuando te quieren hablar, ¿no? Porque te digo que es así como que temita así complicado, pero cuando te hablan, sí te hablan como si hubiera estado ayer. Entonces esas fuentes fueron a las que me referí. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos espacio para una preguntita más, así rapidito. Sino para pasar a nuestra... Si no, si me permiten, si no hay más preguntas, ¿qué pasó, mi querido? Afirmando lo que estás mencionando. Yo hace unos 20 y algo de años hice unas campañas publicitarias en Mérida. Pues resulta de que fue tan bien enfocado que me invitaron a algunos pueblos. Llegué a un lugar donde parece que había sido el año pasado la batalla. Los rieles doblados, los vagones de tren tirados, cañoneadas las paredes y llenos de agujeros. De hecho, no llegaba bien la luz, porque de repente llegaba, te funcionaba 3 horas y bajaba el voltaje. Bueno, nada más confirmando todo lo que mencionas. Son unos sitios increíblemente místicos. Exacto. Y sobre todo que vas en la carretera y de repente, como en las caricaturas, te metes a la derecha y dices, ¡ay! Ya me metí a la selva. Y vas avanzando en un túnel que es pura selva y de repente un llano y llegaste a un pueblo. Y el pueblo se quedó congelado 100 y tantos años atrás. Bueno, nada más confirmando todo eso porque me hiciste recordar. Aprovechando que tal vez sea la última pregunta y espero que no. Los niños, mis hijos, resulta de que siempre durante el tiempo que han estado en la primaria, los invitan a hacer un libro, desde el primero de primaria. Cuando terminan el libro, lo imprimen y nos dicen a los papás que cuántas copias queremos para obsequiárselos a los abuelos y demás. Ellos hacen sus historias. Entonces, está Santiago y Matías, ¿y cómo se le ocurren las cosas? ¿Cómo va ideándolo? Es como les van enseñando en su escuela. La pregunta base es, pasas de tu libro anterior, estamos hablando de el libro anterior, el que ¿Dónde el diablo? Ok. Te quedas con una idea. ¿Cómo puedes brincar de ese libro a diseñar la historia de Los 1000 ojos de la selva? Porque yo soy mago y me quedo con un espectáculo para niños en una casa de cultura, pero tengo que resetear todo de inmediato porque dentro de 3 horas tengo un show de adultos y después a las 12 de la noche tengo un espectáculo de teatro y tengo que inventarme la historia. Tú, como escritor, ¿cómo pasas del libro 1 al libro 2? Te sientas, te fumas un cigarro, ¿qué es lo que te encamina a resetear todo para poder imaginar y no ser repetitivo en el contenido o en la vía de desarrollo del libro? Ay, qué buena pregunta, Eolo. Pues mira, yo creo que todos los escritores tenemos una gran virtud. O sea, un escritor, básicamente, y se lo digo a Santi, se la pasa pensando pendejadas todo el día, mijo. Entonces, ese es o sea, pero sí, en serio, estás y la mosca, o sea, y entonces, esas tarugadas que piensas se comienzan a condensar en historias, se comienzan a condensar en personajes. Y esos personajes pues comienzan vamos a decirlo un poco romantizado, ¿no? A murmurarte su historia, ¿no? O sea, a decirte, te quiero contar mi historia, cabrón, mira. Levántate a las 3 de la mañana y lo que estás haciendo pipí, regresas, ya no puedes dormir, y entonces te comienza a murmurar el personaje, oye, güey, mira este pedo. Y entonces no te deja en paz el cabrón, entonces lo tienes que capturar en papel
para que te dejen paz. Y entonces ya estás bien chido, ay, mira, ya lo tengo, ya, llega otro, y otro, y a la chingada. Entonces, pues básicamente, contestando por último tu pregunta, porque sigue una mesa de novela negra buenísima, ¿no? Espero que, ojalá se queden porque está de relujo, pero finalmente esta cuestión del cómo, o sea, las historias te van encontrando, Olo. O sea, finalmente todas las historias tienen un eco en tu yo y tienen un eco en tu vida. O sea, incluso hay quien dice que toda escritura es autobiográfica, pero las historias te van encontrando. O sea, de repente, a mí me encontró, cuando fui a Yucatán me encontró esta historia. Cuando de repente leí por mi tesis de doctorado, la de los 41, me di cuenta y encontré los personajes, ¿no? Entonces, y cuando leí a Lovecraft, leí el Cacasbal, ¿no? Entonces, todo eso se convierte en esta obsesión que tienes que llegar y poner en el libro, ¿no? Te van encontrando las historias. Y pues bueno, pues estamos a la siguiente casa de la siguiente historia. Bien, pues muchas gracias a Omar Delgado por la presentación Gracias a todos. de Los 1000 ojos de la selva. A Manya Loria también por estar presente. Y los invitamos a continuar acá con nosotros ya en el evento de cierre de estas segundas jornadas de novela criminal con el conversatorio Nuevas Geografías del Crimen, Violencia de Género y Narración Contemporánea, participando Sergio García García, José Carlos Vilchis y Adi Rodríguez en la moderación de la mesa. Entonces, tomamos un break de 3-4 minutitos para volver. Rapidísimo, 2 cosas. Uno, agradecerle a Manya por su presentación, por tus palabras, por tu amistad querida, gracias por honrarme. Número 2, voy a estar en la mesa de allá firmando ejemplares. Acá, ahí tenemos ejemplares. ¿Cómo están los precios? Los 160 el precio del bienestar, entonces pueden ahí llegar a comprarlo y se lo llevan con firma incluida. Y muchísimas gracias por su presencia.